La cultura maya. Durante este video estaremos viendo algunos datos sobre la zona maya, sus habitantes, territorios, entre otras cosas más. La zona maya corresponde a los actuales estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y los países de Guatemala y Belice, así como una parte de Honduras y El Salvador. Los primeros asentamientos en esta zona se dieron entre los años 1000 y 1200 a.C., que corresponden a pequeños grupos agricultores, pero no fue sino hasta los años 200 después de Cristo que se crearon asentamientos con una alta densidad de población. Los mayas no contaban con una política como tal, eran grupos que formaban alianzas entre ellos y combatían unos con otros. Las ciudades mayas eran centros de carácter ceremonial y cívico. Se dedicaban a la reflexión filosófica, la exploración astronómica, el arte, el conocimiento matemático y la liturgia de sus numerosos ritos asociados a sus dioses. Una de las actividades más famosas de los mayas era el juego de la pelota, del cual su variante más conocida es en la que la pelota tenía que atravesar un aro de piedra. Las teorías sobre este están ligadas principalmente a sacrificios. Algunos dicen que el ganador era el sacrificado, mientras que otros dicen que el perdedor era el sacrificado. Los mayas creían que el alimento de sus dioses era la sangre, y por esta razón es que hacían sacrificios humanos. La forma en que los mayas organizaban los días era mediante dos calendarios, uno conocido como el calendario lunar, conformado por 260 días divididos en 13 segmentos de 20 días. Este calendario se usaba junto con otro calendario conocido como calendario solar, el cual contaba con 360 días divididos en 18 segmentos de 20 días cada uno, y 5 días aciagos, o los 5 días en los que no se sabe qué va a pasar. Los mayas utilizaban tres signos para contar, el punto, una barra y el cero, el cual era representado en forma de concha. A finales del primer milenio, Chichén Itzá era la ciudad más importante de los mayas. Sus edificaciones poseen una belleza y armonía singulares, y el complejo piramidal del castillo es hasta el día de hoy una de las edificaciones más significativas de la cultura. Tras la llegada de los españoles, muchos mayas tuvieron que huir, siendo Tayasal una de las principales ciudades en donde los mayas se podían refugiar. Pero esto acabó cuando los españoles conquistaron Tayasal, hacia aproximadamente 1697. Después de los primeros años de la colonia, la situación de los mayas empezó a estabilizarse, cuando se crearon instituciones como el Consejo de Indias. Esto para regular la explotación de los indígenas, lo que disminuyó la posibilidad de rebelión. Tras las reformas borbónicas y después de la independencia, se rompieron los márgenes tolerables de la explotación de los indígenas. A los indígenas se les privó de su autonomía económica, y después de la independencia, fueron despojados de la autonomía política por los criollos, por lo que para los mayas del siglo XIX constituyó un periodo de lucha intensa por la defensa de sus tierras y su entidad. Ahora hablaremos sobre el curioso caso de la República de Yucatán. Durante el tiempo de la colonia, Yucatán fue prácticamente un país aparte. Sin embargo, tras la independencia de México, se invitó a Yucatán a formar parte del Imperio Mexicano, siendo anexada en 1821. Tras la caída del imperio, Yucatán decidió seguir formando parte de la República, a diferencia de Centroamérica, quien decidió separarse. Pero tras el cambio de una república federal a una república centralista, provocó que se eliminaran las libertades de elección a los estados. Esto provocó descontento por todo el país, que culminó en la rebelión de Zacatecas, la independencia de Texas, los movimientos separatistas de la República del Río Grande y la independencia de Yucatán. Varias batallas se dieron hasta que terminó ganando el movimiento separatista, lo que provocó que México le declarara la guerra a esta república, pero que no se pudo hacer mucho debido a los movimientos que se estaban dando por todo el país. Se entablaron conversaciones para intentar reanexar a Yucatán al territorio mexicano, cosa que se logró, llegando al acuerdo de que, siempre y cuando Yucatán conservara cierta autonomía, esta sería parte de México. Pero Santa Anna no hizo caso y mandó a invadir a Yucatán, ya que éste se había negado a obedecer las órdenes del gobierno central. En 1842, las fuerzas mexicanas desembarcaron en las costas de Campeche. Más de 4000 soldados tomaron sin problemas poblado tras poblado. Sin embargo, al llegar a las afueras de la capital, Mérida, se enteraron de que Yucatán contaba con grandes refuerzos, y así como la ayuda de más de 11.000 mayas fuertemente armados. Evaluando la situación, el ejército mexicano optó por abandonar Yucatán. Al enterarse de esto, Santa Anna mandó un bloqueo económico a la península, impidiendo el tránsito de mercancía, afectando gravemente a las finanzas yucatecas. En 1843 se volvieron a entablar relaciones con Yucatán para reanexarse, a este dándole más autonomía siendo un estado especial. Pero 2 meses después, México vio inconstitucional la situación de Yucatán, y después de un año de debates, se rompió el acuerdo, lo que provocó que en 1845 los yucatecos furiosos volvieran a declarar su independencia, pero no resultó muy bien,
ya que los mayas que habían armado anteriormente se habían levantado en contra de la población no maya, iniciando así la Guerra de Castas. Tras la destitución de Santa Anna, se volvió a adoptar la República Federal, con lo que se intentó volver a integrar a Yucatán. Pero estos se habían negado, pues en ese momento México le había declarado la guerra a los Estados Unidos, por lo que era cuestión de tiempo para que estos invadieran el país. Yucatán se mantuvo neutral en este conflicto, e incluso le propuso su anexión a los Estados Unidos. A pesar de que Yucatán había declarado que no era parte de México, los Estados Unidos invadieron los puertos de Yucatán un mes después. Por otro lado, la guerra de castas continuaba, y en 1848 ya se había esparcido por toda la península. El gobierno de Yucatán se vio incapaz de frenar la insurrección maya, llegando a tal punto que la población no maya estuvo a punto de desaparecer. En medio de la desesperación, el gobierno de Yucatán llegó a ofrecer la soberanía de la península a cambio de apoyo militar a Cuba, Jamaica, España e Inglaterra, pero todos ellos se negaron a apoyar. La propuesta fue llevada a Estados Unidos, quienes analizaron la situación pero terminaron rechazando la idea. Para este momento a Yucatán tan solo le quedaba el control en la ciudad de Mérida, la cual era su capital, y el problema llegó a tal punto que terminaron pidiéndole ayuda al gobierno mexicano, que acababa de perder la guerra con los Estados Unidos. México aceptó ayudar a Yucatán en medida de lo posible, y así como, una por una, lograron hacerse con el control de todos los poblados de Yucatán. Además se les entregó a la ciudad de Mérida 150,000 pesos de los 3 millones que Estados Unidos le había dado a México como compensación de la guerra. En agradecimiento, Yucatán se unió definitivamente a México el 17 de agosto de 1848. Actualmente esta zona se encuentra dividida en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta zona representa una parte muy importante de México. Su enorme producción de recursos energéticos, su avanzada industria, sus destinos turísticos, su impresionante naturaleza y apasionante historia enriquecen de sobremanera el atractivo de México. En mi opinión, para mejorar esta zona se debería de poner énfasis principalmente en el turismo, pues la cantidad de sucesos que se han dado en este territorio podrían llamar la atención de los extranjeros, y también siento que se deberían de hacer proyectos para que se mejore la infraestructura de estos estados, sin dañar la naturaleza de la zona, pues sin esta no tendría sentido invertir tanto en turismo, si se está dañando las zonas por las que los turistas vienen a conocer, por lo que se debería de encontrar un punto medio entre estas dos.